que muchos nos hemos creado en una sociedad católica, hemos asistido a las iglesias, hemos visitado las iglesias, hemos estudiado la historia del arte, y dentro de todo ese contexto pues aparecen las imágenes de los mártires, sobre todo, ¿no? Mártires, martirios, martirologías, y ahí siempre hubo como una especie de inquietud y de insumo, no solamente intelectual, sino también profundamente estético, ¿no? Hay que decirlo que, de todas maneras, dentro de toda esta violentología del cuerpo hay un gran poder de seducción, ¿no? A través del dolor, del sufrimiento, cierta estética sadomasoquista que sigue siendo muy atractiva. Pero poco a poco se fue combinando con algunas condiciones posibles que tienen que ver también con un conocimiento profundo de la anatomía humana y que tienen que ver con un conocimiento profundo y racional de lo que es la violencia sobre los cuerpos. Entonces ahí hay una hipótesis de trabajo que comparten ambos, tanto la violencia política como la violencia religiosa, y es que hay una racionalidad en la manera en que se ejerce la violencia sobre el cuerpo, en la manera en que se domina un cuerpo, en la manera en que se le pone a expresar algo al cuerpo. Es decir, que se entiende y se explota al máximo la posibilidad de que el cuerpo sea una especie de superficie de escritura. Y como superficie de escritura se puede escribir en él, pero a la vez es también un emisor de los signos. Entonces, cuando uno entra a una iglesia o cuando entra a un recinto religioso, pues hay una serie de elementos que están diciendo un discurso. Lo mismo que cuando los paramilitares ejecutaban masacres o hacían asesinatos selectivos, o la violencia de los años 40 y 50 en Colombia, tenía también un tipo de misión, digamos, educativa, una misión docente del terror, efectivamente, pero al mismo tiempo pedagógica. Entonces, en ese sentido, ambas corrientes, digamos, comparten como una misma lógica, y uno podría encontrar conexiones muy cercanas entre cada una de las modalidades, ¿no? Del corte de cabeza, sacar los ojos, cortar la lengua, cercenar los senos, amputar los miembros. Es decir, habría una conexión uno a uno entre tanto la violencia política en Colombia, pero no solo en Colombia, eso hay que notarlo, como lo que es la iconografía cristiana. Digo no solo en Colombia porque en eso pues tampoco somos tan originales, quiero decir, hay una tradición y hay toda una antropología de la violencia que ustedes pueden rastrear en cualquier parte del mundo y en cualquier época de la historia de la humanidad. Y esa violencia se ejerce sobre el cuerpo de una manera, como digo, también racional, con unos conocimientos de anatomía y con una, digamos, una semiología absolutamente pactada, es decir, que tanto el emisor de los signos como el receptor de los signos podría entender qué es lo que está en juego allí. Si fuera desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista, digamos, de los medios de comunicación, allí también pues habría quizás algo que sí he venido trabajando hace bastante tiempo, y es tratar de entender cómo los medios de comunicación se convierten en unas voces hegemónicas, unas voces que no admiten respuesta, que no admiten diálogo, y dentro de estos estatus también aparecen entonces los predicadores, ¿no es cierto? Y aparecen también todas las, digamos, las jerarquías piramidales de lo que es un sistema de poder tan estratificado, como los medios de comunicación, como el poder político, pero también como el poder eclesiástico, ¿no? Entonces quizás en ese sentido podríamos decir que los grandes gurús de los medios de comunicación, aquí y en otras partes, podrían equipararse a una especie de misioneros, ¿no? Una especie de evangelizadores. Como digo, cuando uno entra a una iglesia, ahí hay una, digamos, una voluntad de comunicación, una voluntad comunicativa que viene desde la época evangelizadora, ¿no es cierto?, de la conquista, y es que estas imágenes están hechas para gente que supuestamente no leía, ¿no es cierto? Entonces es un lenguaje visual que comunica de una manera mucho más inmediata, que comunica de una manera sensorial, sensitiva, una combinación de los sentidos, ¿no es cierto? Entrar a una iglesia es fundamentalmente una experiencia teatral, ¿no? En el sentido de que se habla a los ojos, se habla al oído, se habla al olfato, se habla al gusto, ¿no es cierto? Una experiencia sinestésica de primer orden, ¿no? De hecho, cuando digo teatral no lo digo peyorativamente, sino que también
encierra todo un viejo sueño del arte occidental, y es poder conjugar los diferentes lenguajes, ¿no? El lenguaje de la ópera, por ejemplo, es el lenguaje que conjuga lo teatral con lo plástico, con lo visual, con lo auditivo, con lo acústico, ¿no? Entonces, creo que allí, en esa experiencia, digamos que no es evangélica, evangelizadora en el sentido históricamente estricto, pero sí continúa hablando de alguna manera en esos términos evangelizadores para gente no docta o gente que no lee, gente que no escribe. Lo mismo pasaría con los medios, de hecho, ¿no? Si pensamos que estamos acostumbrados a que todos estos aparatos de canalización y de mediatización ideológica son los que nos transmiten las noticias, por ejemplo, o que nos transmiten determinados mensajes sociopolíticos a través de todo un aparato de digestión ideológica, ¿no? De alguna manera ahí vería una conexión posible. Cuando aparece el video, cuando nace el video, ofrece una serie de posibilidades que están ahí a la mano, ¿no? Una es pregrabar, otra es hacerlo en directo, ¿sí? Y cuando uno lo hace en directo, uno puede involucrar, digamos, una cosa que es muy interesante, que es la posibilidad de la simultaneidad de los eventos, ¿no? Entonces, ahí como simultaneidad, pues el video es una herramienta casi que obligada y fantástica, quiero decir, en el sentido de que es económica, es recursiva, ¿no es cierto? Entonces ahí, desde los comienzos del video, está permanentemente presente en la historia del videoarte, ¿no? Si ustedes revisan los primeros videos de las vanguardias de Fluxus, de finales de Fluxus o comienzos de los años 70, todos los videoartistas lo que hacían era poner una cámara como está esta, meterse en un estudio, en su taller, y hacer grabaciones en tiempo real, ¿no? Entonces esas grabaciones se pueden o ver en diferido, en pregrabado, o se pueden pasar en directo, ¿no? En circuito cerrado. Esos recursos que vienen desde esa época siguen siendo unos recursos pues muy válidos y muy llenos de experimentación y de experiencias posibles, que sí he usado en muchos trabajos, en muchas obras, y me sigue seduciendo mucho también, como la calidad del tiempo, la calidad de la propia imagen, del diferido, la calidad de la imagen cuando se proyecta o cuando se pasa a través de monitores, ¿no? Todo ese tipo de mediaciones, que allí también habría quizás otra discusión interesante, y es que en realidad nunca hay un directo, ¿no? Absoluto, siempre hay un delay, ¿no? Un delay que puede ser de fracciones de segundo, puede ser de segundos, ¿no? Y allí entonces también hay como una fisura que se abre sobre la reflexión con respecto al tiempo, con respecto al directo, con respecto al diferido, que me parece que es un material interesante y tampoco lo he explorado yo mucho, pero hay gente que lo ha hecho exhaustivamente. No creo que eso funcione dialécticamente, ¿sí? Porque puede haber violencia justa, digámoslo así. Hay una buena violencia, ¿no? En términos benjaminianos, hay lo que se llama una buena violencia y hay una mala violencia, ¿sí? Si ustedes revisan la historia de la humanidad, hay un jalonazo histórico dialéctico que es violento, ¿no? De muchas maneras, ¿no? Violencia no siempre es derramamiento de sangre, violencia no siempre es desplazamiento de cuerpos, pero sí hay una fricción permanente en la dialéctica, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues habría que pensar que la violencia de la que estamos viviendo, por ejemplo, en Colombia, es una violencia atávica, ya por decirlo así, ya que llevamos por lo menos 60 años en la última gran ola de violencia que todavía no termina. Y allí el cuerpo pues juega un papel esencial, obviamente, porque, como ya lo dije antes, el cuerpo en ese sentido es como un emisor de signos, ¿no? Y es como una especie también de material didáctico, ¿no? Hace poco, precisamente, estaba recordando una de las primeras motivaciones que yo tuve, que fue la masacre de Segovia, Antioquia, en 1987, donde a una mujer que se llama Ana Teresa le sacaron los ojos, le cortaron la lengua y le cercenaron los senos. Y no la mataron. Entonces, ahí aparece algo que es importante señalar, y es que justamente no era suficiente matarla, o no era preciso matarla, cuando a través de los otros signos podía estar siendo mucho más elocuente lo que es el castigo en el tiempo, en la duración, ¿no?
Entonces le sacaron los ojos porque había visto lo que no tenía que ver, le cortaron la lengua porque había hablado, había delatado, y le cortaron los senos porque la violencia simbólica sobre la mujer es una violencia que pasa ya sea por la mutilación o ya sea aún peor por la violación. Entonces, como digo, no solamente en Colombia, ¿no? Los casos en Bosnia, por ejemplo, son absolutamente tremendos, ¿no? Donde el enemigo lo que hace como lucha política, como lucha guerrera, es engendrar el enemigo en el vientre, ¿no? Del otro, de las mujeres. Entonces en eso también en Colombia hay toda una saga pues terrible y gente que está investigando mucho sobre eso, sobre las tácticas de la violencia política a través de la violación, a través de la violencia sexual. ¿De qué no es capaz, no? Justamente porque yo también me lo pregunto, ¿no? ¿Por qué si llevamos tantos años de historia del arte? ¿Por qué si llevamos tantos años de historia del pensamiento? ¿Por qué todavía el cuerpo sigue siendo un objeto tan extraño? Es decir, un objeto oscuro, opaco, ¿sí? Que todavía no dice todo lo que tiene que decir, que todavía enseña y encierra profundos misterios, profundas fascinaciones, ¿no? Desde diferentes ópticas, ¿no? Desde el arte, desde la filosofía, desde la antropología, desde la vida cotidiana. Entonces, curiosamente y paradójicamente es un material que no se agota, que no se ha agotado y que sigue siendo muy productivo, que creo yo que de todas maneras parte del interés de cierto tipo del arte también ha sido reinventar tanto los usos como los abusos incluso, ¿no? Del cuerpo. Entonces en esa dirección creo que hay mucho terreno y particularmente en uno que me muevo ahora, que es el terreno de las artes vivas, ¿no? Donde trabajamos aquí en la facultad, ¿no? En la maestría con gente que viene del teatro, gente que viene de la danza, gente que viene de otro tipo de artes performativas, que nos han enseñado a los artistas plásticos a tratar de coordinar y tratar de complementar las experiencias, ¿no? Con los cuerpos en vivo. Entonces ahí se configura como una especie de bloque de búsqueda, un bloque de investigación que tiene que ver efectivamente con el cuerpo en movimiento, con el cuerpo vivo, con el cuerpo que emite signos, con el cuerpo que está allí palpitante, ¿no? Vital. Y en eso, pues, aunque no es nada nuevo, como digo, de todas maneras, la genealogía nos remitiría muy atrás, incluso al comienzo del barroco, ¿no? El comienzo de la ópera. De todas maneras, en la sociedad contemporánea creo que hay un espacio interesante para esto y que estamos explorando en esta maestría y que nosotros también, cada uno de los profesores de nuestro trabajo particular, estamos indagando en eso. Bueno, la responsabilidad es muy básica, ¿no? Muy básica y creo que muy, digamos, creo que es un punto de partida. Simplemente yo diría, como lo cito muchas veces porque simplemente me parece elocuente y clarísimo lo que dijo David Hockney cuando le preguntaron cuál era su responsabilidad como artista. Y dijo, mi responsabilidad como artista es firmar las imágenes que yo hago. Así de simple. Quiero decir, yo me hago responsable de lo que yo hago, en el sentido que yo las firmo, ¿sí? No porque quiera valorizar mi firma, sino porque yo respondo por lo que estoy diciendo. Es decir, cuando respondo también es porque digo, y responsabilidad y respuesta tienen la misma raíz lingüística. Quiere decir que yo puedo permitir el diálogo con respecto a esas imágenes, que puedo permitir la circulación del sentido, ¿cierto? Que puedo exponer ese tipo de materiales a la interpretación y la puedo someter también a la crítica, ¿cierto? Y al diálogo. Creo que ahí es el principio básico de la responsabilidad, ¿no? Y creo que es un principio muy importante de señalar y de resaltar cuando a veces olvidamos que mucho de lo que nosotros aceptamos como grandes verdades vienen sin firma, es decir, que no sabemos quién emite, quién decide, quién hace ese montaje, quién hace esa escritura de la historia. Bueno, actualmente voy a hacer una pequeña muestra el mes de junio, donde intento recoger un poco de tradiciones
pseudocientíficas, científicas, antropológicas con respecto a lo que podríamos llamar el rostro del mal, ¿no? El rostro del mal, es decir, el rostro del malo, ¿no? Que encierra toda una cantidad de características desde el punto de vista de la criminalística, desde el punto de vista de la historia del arte, desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista de la estética, ¿no? ¿Cómo es el malo, ¿no? ¿Por qué pensamos que una persona es mala? Entonces he hecho como unos rastreos a partir de estas teorías, como digo, que indefectiblemente nos han llevado a un terreno bastante ambiguo y bastante lamentable, como es el terreno, por ejemplo, del racismo, ¿no es cierto? Casi siempre, ¿no es cierto? Por supuesto, los malos nunca pertenecen a la raza blanca, ¿no? Hegemónica, sino los malos siempre son, ¿no es cierto?, los mestizos, los mulatos, los indígenas, etcétera, ¿no? Los negros. Y dentro de las teorías criminalísticas pues también hay una sofisticación tremenda con respecto a cómo especificar cada una de esas características, ¿no? Desde la mirada, desde la nariz, desde el ceño, desde el rictus de la boca, desde la forma del cráneo, ¿no? Todas las teorías que hay allí de la frenología y de la fisionomía las estoy retomando para componer una especie de gran friso de lo que podía ser ese rostro del mal, ¿no? Entre comillas, el rostro del mal. A partir de esa investigación, pues también como últimamente he tratado de hacer, he querido como publicar algo porque me he dado cuenta que tanto la obra en sí como la investigación que hay alrededor pues tienen interés, ¿no? Y sobre todo ahora que de pronto es un poquito más fácil, sin que lo sea del todo, pero antes era simplemente imposible. Ahora es un poquito más fácil poder publicar o poder hacer circular materiales, ¿no? Entonces quise aprovechar esta oportunidad para mostrar la proyección del material, pero a la vez poder editar una especie de periódico que iría como anexo al material. Muchas gracias. Bueno, muchachos, muchos éxitos y suerte.